Vamos acá. Hey chicos, buenas tardes. Vamos a empezar este segundo bloque después de haber hablado acerca de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial va a haber un escenario. Hechos que resaltan dentro de ese parámetro entre una guerra y otra, ¿no? Hay un tiempo de 1918 a 1945, que se inicia la Segunda Guerra Mundial. Entre ese tiempo van a darse diferentes hechos. Entre los más resaltantes, la Revolución Mexicana, ¿no? La Revolución Mexicana, donde se ve la aparición de los Estados Unidos, la Revolución Rusa, ¿no? La Revolución Rusa de 1917, la segunda, por cierto, en este caso, ¿no? Y prácticamente un condicionante a todo un panorama. Y dentro de ese estado, de esos enfrentamientos, ¿no? Se da el surgimiento de la clase de proletariado en Rusia, y prácticamente Rusia pasa a ser una república socialista soviética, la URSS, ¿no? Así está el panorama. Y dentro de ellos se consagran los estados totalitaristas, que es el fenómeno que se da mucho resaltante, por así decirlo, entre los hechos que se dan entre una guerra y otra. Así que vamos a ver un poquito de estos estados totalitaristas que van como se dice, a posicionarse dentro de lo que es eh, los hechos entre guerra y guerra, entre guerra y guerra. Ahora, de por sí, Alemania está condicionada a pagar una multa en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y vamos a ver cómo se presenta el panorama hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y hasta ahí nos quedamos hasta después, todavía más adelante, que vamos para el día, ¿cuál? El día 17 que tenemos clase. Vamos a compartir acá. Vamos a ver acerca del estado, del tema de lo que son el totalitarismo, los estados totalitaristas. Quiere decir que los estados van a aplicar una ideología, una forma de pensar, una organización política antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después de la Revolución Rusa, después de la Revolución Mexicana, estos estados van a coger esa situación. Los gobiernos liberales veían en las protestas, en las convulsiones sociales, el vehículo perfecto para insertar el socialismo. Así lo va a hacer la Unión Soviética. Y no va a estar ajeno a ello, ¿no? Es ahí donde van a surgir movimientos tanto comunistas como anticomunistas. Partidos políticos que van a liderar naciones como el fascismo y el nazismo. Y de cada uno de ellos vamos a hablar. La historia cataloga a los estados totalitaristas, ¿no? En el marco del siglo XX. En el marco del siglo XX. ¿Qué resurge acá? Las ideologías, los regímenes políticos, ¿no? La libertad está condicionada. El Estado va a recibir el ataque total, en este caso, de este pensamiento, de estas ideologías que se van a posicionar en la forma de gobernar y en la forma de liderar un Estado o una nación. Estos estados totalitaristas no van a surgir solos. El nacionalismo va a cobrar auge en este periodo de la historia. ¿Por qué? Porque se van a refugiar en el nacionalismo, ¿no? Y con el cual está ligado muchísimo con el socialismo, el amor a la tierra en este caso. Los estados totalitarismos van a querer algo, ¿no? Recuerden ustedes que el socialismo, ¿no?, exalta el rechazo a lo externo, al dominio externo. El totalitarismo controla todos los aspectos de la sociedad dentro de, como se dice, en lo íntimo. Así se van a dar diferentes líderes carismáticos, gubernamentales, van a utilizar la propaganda para liderar, y la mayoría de ellos va con el perfil antidemocrático, o sea, quieren implantar su ideología única y oficial en este caso. Y esas son las características de los estados totalitaristas que van a envergar. Es por eso que cuando Hitler asume el liderazgo, después de un golpe de Estado, después de haber estado preso, estando preso, ¿no?, escribe su libro, Mi lucha, ¿no?, el Mein Kampf, y él empieza, ¿no?, a convencer. Pero lo bueno del pintor de Hitler es que él era un orador, pues.
No escribía muy bien, pero era un orador total. Y tal fue su labia, como para que ustedes me entiendan, su labia, su lenguaje, de que pudo convencer a los alemanes en recobrar el territorio perdido. Pudo hacer entender a los alemanes que son de una raza diferente. Y tanto era su afán que Hitler utilizó todo tipo de propaganda. ¿Sí? A eso que se va a sumar. Que Hitler va a formar sus generales con un mismo linaje. Que ninguno tenga descendencia judía. Imagínate. El mismo tamaño, el mismo color de ojos, el mismo perfil. Esas son características de estos estados totalitaristas. Otro estado totalitarista en Italia, Benito Mussolini. Curioso, después de un golpe de estado también asume el liderazgo. Y acaba con una monarquía, pues. Instaura un régimen militar, por así decirlo. Ahora, esto va a dar origen a una larga, y decimos larga en el proceso, ¿no? Porque está de la Primera a la Segunda Guerra Mundial, a un largo proceso conocido como los estados totalitarios, que se van a posicionar y cogen, pues, la propaganda como la mejor arma para la sociedad. Stalin no va a ser ajeno a ellos, ¿no? Ante la muerte de Vladimir Lynch Ulyanov, conocido como Lenin, ¿no? Lenin le deja todo el legado de Stalin, ¿no? En ese proceso. Ojo, miren, ¿no? Ojo. Después de una revolución de 1917, donde los bolcheviques prácticamente se enfrentan y se instaura una clase de proletariado y pasa a ser la Unión Socialista Soviética. Así vamos a tener entre los estados más representativos del fenómeno que se conoce entre el siglo XX, en el siglo XX propiamente dicho, entre una Primera Guerra Mundial y una Segunda Guerra Mundial, conocido como los estados totalitaristas. Cada uno con su representante. Fascismo, Benito Mussolini. Nazismo, Alemania, Adolfo Hitler. Estalinismo, Rusia, con Joseph Stalin. Cada uno de ellos en su territorio va a impartir esa ideología totalitarista. Así que Europa y parte de Asia van a estar plagados de este fenómeno. Empecemos por el fascismo y su líder Benito Mussolini, movimiento político con carácter totalitario, autoritario, antiliberalismo, antimarxismo, antidemocrático. Benito Mussolini difunde en Europa, tras una guerra entre 1918 y 1939, donde después Benito Mussolini aplica un régimen socialista, expulsando a los partidos políticos, así que crea los Fascist combatientes, un grupo armado netamente paramilitar, violento, ¿no? Germen del partido fascista y de tantos partidos fascistas que proliferaron en Europa. Imagínense, un golpe de Estado asume Benito Mussolini. El nazismo, liderado por Adolfo Hitler, o Adolf Hitler en este caso, líder del partido nazi, ¿no? O el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, ¿no? Conocido comúnmente como el Partido Nazi, pero ya sabemos, ¿no? Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, el Partido Nazi, ¿ya? Importante porque, como se dice, la situación social, económica de Alemania después de la Primera Guerra Mundial es, y el oportunismo que tiene Hitler para ascender, ¿no? De poder animar a Alemania a lanzarse a conquistar Europa, lo logra. Así se va a desatar la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado tenemos a Stalin, ideólogo, plantea una política de carácter dictatorial al gobierno de la URSS, conocido como la Unión de la República Socialista Soviética, entre los años de 1927 y 1939. Conoce Stalin, construye y transforma todo un legado socialista. Va a dirigir todo un sistema durante un periodo de 20 a 30 años. Los años de 1920 y 1953 van a ser testigos de la influencia del estalinismo en la Unión Soviética y bajo su gobierno, en este caso Stalin. Su teoría política
denominada el estalinismo, se centra en interpretar, en este caso, y aplicar las ideas, ¿no? Aquellos que quieran construir una política, adaptando las ideas del marxismo-leninismo, ¿no? Necesidades de un cambio a una sociedad. Antes de poder cerrar esta partecita de lo que nosotros entendamos acá, vamos a por acá. Vamos acá recordando un poquito de Stalin, 1920 también, al igual que el anterior, dentro del marco de los partidos políticos. Y el último va a ser Stalin, queridos estudiantes. Vamos a dejar de compartir acá. Así vamos a tener los estados totalitarios. Estados que se van a impartir en diferentes territorios. ¿Van a ser los únicos? No. Durante este proceso, ojo, déjenme decirles, que también va a estar marcado Japón. Japón no va a ser ajeno a estos estados totalitarios. No, en este no está, vamos a ver acá. Japón no va a ser ajeno. Permítanme acá. Japón no va a ser ajeno. Japón va a asumir y los estados totalitarios se van a dar. En el caso de Japón eh, va a surgir, ¿no? Porque recuerden ustedes que se está dando después de la era Meiji, ¿no? Después de la era Meiji se va a consolidar, Japón invade China y se adueña de grandes territorios, si no me equivoco. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver. Continuamos. Por lo tanto, vamos a tener a Japón. Ahora, después de lo que hace Meiji, se acordarán ustedes, en la era de Meiji, de hacer la reconstrucción japonesa, instaura la educación, manda a preparar a jóvenes en el arte militar, en el arte naval, en el arte, trae el ferrocarril, prácticamente trae la modernización a Japón. Y a comienzos del año de 1927, el primer ministro Tanaka va a proponer un plan de gobierno de expansión territorial. Así que va a ocupar los espacios de Manchuria, al norte de China, Siberia, en Corea, y la parte de las Indias orientales. Así Japón va a hacer crecer. El emperador Yoshito, ¿no? Después del emperador Hirohito, que aplica una política de expansión, lleva a Japón a la Segunda Guerra Mundial. Ojo, Hirohito en este caso, el emperador es el que lleva a Japón a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahora, Japón tenía grandes inversiones territoriales, ¿no? En diferentes espacios, ¿no? Políticos, por así decirlo, ¿no? A eso se va a sumar las intervenciones que va a realizar a los diferentes territorios, como Manchuria, ¿no? Prácticamente va a ser crecer. China va a ser invadida por Japón, ¿no? Y China es invadida por Japón en pleno proceso pues no, antes de la revolución china de Mao Zedong, antes de la revolución de Mao Zedong, China es invadida por Japón y prácticamente empieza a dominar, ¿no? Y mientras que prácticamente Japón de ahí para adelante inicia todo un proceso en 1911, inicia todo un proceso de enfrentamiento entre ideología, en lo que pasa en China. Y esos nuevos mercados van a dar potestad a que Japón se posicione. Alemania firma un pacto, el pacto de Anti-Comintern, en este caso, el 25 de noviembre de 1936, ¿no? Que unía a Japón a la lucha contra la Internacional Comunista, ¿no? Así se va a dar un protocolo secreto, completamente un tratado, pero a raíz de la firma del pacto germánico que se van a dar entre soviéticos de agosto de 1939 y el acuerdo germano, Japón quedó reducido a simple comunicaciones telefónicas. No entra al tratado de Ribbentrop-Molotov, en donde Alemania firma ojo, en 1930, Alemania firma con la URSS
este pacto entre los primeros ministros, ¿no? Ribbentrop-Molotov, ¿no? Y prácticamente no es imitado. El espíritu del pacto anti-Comintern, ¿no? Para entonces Japón tenía la menor sospecha de que pronto se desataría una guerra entre Alemania y la URSS. Se une Japón a ello. Japón no se retira del pacto y asume su liderazgo, ¿no? El papel de no atacar al oeste va a ser catalogado como uno de los puntos en los cuales no va a despertar Hitler, no va a respetar Hitler, y Hitler invade Rusia y prácticamente se declara la guerra entre ambos. Japón prosiguió su expansión por China con mira a las islas holandesas, ¿no? El gobierno de Vichy va a ocupar la China, la Indochina. Así a los franceses les va a dejar un gobierno civil y un Vietnam o una Indochina condicionada, ¿no? Y esto va a ser importante porque es ahí donde se va a formar, como se dice, una situación que después se desatará como la guerra de Indochina, después la guerra de Vietnam. Recordar estos episodios importantes va a ser de mucho, pero de mucho eh, suma dentro de lo que nosotros estamos desarrollando, ¿no? Porque se da todo el panorama entre una guerra y la otra. Para ello, ¿no? Es importante que ustedes entiendan que para que se desate la Segunda Guerra Mundial, después de una Primera Guerra Mundial, que ninguno desea, sí vamos a tener algo concreto para el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Hasta este punto, queridos estudiantes, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profesor. Bien, muchachos. No habiendo dudas, no habiendo preguntas, vamos a tener ahí el bloque, claro, vamos acá. Bien, muchachos, hemos llegado a un punto donde hemos abarcado contenidos de la Primera Guerra Mundial, de 1914, 1919, 1918, 19 en este caso, y después hemos mencionado dos hechos importantes, la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa, por la cual va a ser un condicionante. Y esta segunda situación, eh, dentro del marco de los estados totalitaristas, ¿no? Que hemos estado tratando. Bien, entonces, dentro del marco de lo que hemos estado hablando nosotros referente a los estados totalitaristas que más adelante van a ser protagonistas de la Segunda Guerra Mundial, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Es importante que siempre tengan fechas, características, ¿no? Por ejemplo, como la guerra de trincheras se desarrolla en la Primera Guerra Mundial, la guerra de movimientos, qué más o menos se utiliza dentro del momento, ¿no? Militar, se utilizan los nuevos aviones, los tanques, ¿no? Las bombas químicas, en este caso. Alemania es el primero en utilizar la bomba química dentro del marco de lo que hemos desarrollado, ¿no? Ya vemos la figura tanto de Hitler como de Benito Mussolini, como la de Stalin también, para cada una de las partes de los estados, por así decirlo. Después de ese proceso de los estados totalitaristas, también va a venir un proceso como la Bella Pop, que es la paz armada, ¿no? Mientras que todos están disfrutando de los balnearios que se pone de moda en el mundo, por debajo las potencias se están, como se dice, recargando. Alemania va a ser protagonista del desate de la Segunda Guerra Mundial, por así decirlo, porque inflige, ¿no? En la ocupación de Checoslovaquia. Inflige, no cumple con lo que dijo los territorios checos. Así que se reúne con todos los poderosos, bueno, con Francia, y dicen, bueno, dice, yo no voy a invadir, ¿no? Voy a invadir cierta parte, porque hay pobladores que tienen costumbres alemanas. Él incumple, pues, invade Checoslovaquia, ¿no? Amenaza con invadir Polonia, despliega sus tropas a Polonia y empieza la declaración de guerra. Mutuamente, sí. Y empieza la situación, ¿no? Todos esos detalles son los que vamos a ver nosotros en la siguiente clase. En este caso, con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que va a ser provechoso para ustedes. Bien,
¿Alguna duda, algún interrogante hasta el momento? Referente a lo que estamos venimos explicando. ¿Ninguna? Ok.